com o professor Hugo Rossetti. Hoy día vamos a hablar sobre el inicio de su práctica colectiva, su práctica comunitaria. Hugo, puede hablar cómo empezó. Yo leí en tu libro, Odontología Latinoamericana, una reflexión de las primeras veces que te invitaron a pensar el tema y cómo fue que empezaste. Bueno, en estos días estuve pensando yo y no llegué a ninguna conclusión de cómo fue que yo empecé a actuar en las comunidades. Pero pienso que todo arranca con mi infancia y que yo en mi infancia era un chico que siempre estaba dispuesto a colaborar con cualquier cosa que había que colaborar, yo era el que estaba ahí presente. Pasó el tiempo y ya estando en la universidad, también mi espíritu de colaboracionista estaba presente, motivo por el cual yo me quedé en la facultad sin ganar dinero ninguno, al contrario, porque tenía que viajar, pagar mi estacionamiento, pagar todo y no cobrar nada. Eso daba parte ya de mi espíritu comunitario. Pero después me fui dando cuenta que había muchos compañeros míos, especialmente compañeras mías, que tenían ese espíritu colaboracionista, no sé cómo poder llamarlo, después me voy a acordar, comunitario, pero que lo tenían aletargado, que lo tenían adentro y necesitaban que se lo sacaran afuera. Necesitaban que dentro de su profesión, no estoy hablando solamente de las dentistas, sino de todas las profesiones, de su profesión en la carrera universitaria, le golpearan las puertas de su espíritu comunitario y que se lo saquen afuera. Porque si no les iba a quedar letargado a lo mejor durante toda la vida. Y a lo mejor su espíritu comunitario era atender en un consultorio o irse a sacar muelas gratis a un hospital. Yo creo que no sé en qué lugar ubicarlo, porque en todas las materias tenía que haber un profesor que les golpeara la puerta de la comunidad. Eso que ellos tienen. No es que haya uno que tiene y el otro no. Por ahí puede haber alguno que no, pero la mayoría lo tienen, pero lo tienen aletargado, hay que sacárselo de adentro. Yo creo que en la cátedra de odontología comunitaria es donde tendrían la responsabilidad de convocar a especialistas en esto, ya sean antropólogos sociales o sociólogos, o que tengan no una clase, sino que tengan una serie de clases, mejor dicho, una serie de pautas de educación para que le revivan
la actitud comunitaria que ya tienen desde el nacimiento. Bueno, eso es muy interesante, pero me comente sobre la primera experiencia de trabajo comunitario que hiciste ya como con tu propuesta de trabajo. ¿Fue en Talavera de la Reina, en Santa Fe? ¿Cómo empezó el primer programa? Bueno, mira, como consecuencia de la nueva odontología que yo creía que tenía que ser no rehabilitadora de las bocas de las muelas primarias y de la odontopediatría, sino que tenía que ser un proyecto de más tiempo, enfocado hacia la salud futura. Resulta que me parece que fue cuando de la Facultad de Odontología, que yo ya no estaba más, ya me habían echado, mandaban a los alumnos a hacer tareas comunitarias y se iban lejísimos, a la provincia de Misiones, que está a 1.400 kilómetros de distancia, y que ahí en las escuelas ponían los pupitres así y los acostaban a los niños, pero lo que hacían eran rehabilitar a esos niños, mejor dicho, los alumnos, sin ninguna experiencia. Lo que mayor cometían eran los errores de diagnóstico. ¿Qué año era, Yo en ese Hugo? momento, No, no fue en el periodo de tu formación como dentista, fue después. ¿En qué año? En qué periodo? ¿En los años sí, claro, 90, no, a 80? mí ya me habían echado de la facultad, yo ya era consciente de que a los niños había que hacerle una odontología menos traumática y que más pasaba por el lado de la promoción de la salud y no del tratamiento de la enfermedad. Yo reafirmo en uno de mis libros que lo emolo bueno, después me voy a acordar, que Ya. decía, somos pueblos tan pobres que no nos podemos dar el lujo de no estudiar. Y yo lo emolé a decir, somos pueblos tan pobres que no nos podemos dar el lujo de enfermar, porque por ser pueblos pobres no podemos tratar todas las enfermedades. Y yo veía que de la facultad iban los alumnos, estaban una semana en un pueblito de Misiones y hacían inactivaciones, limpiaban con cucharitas, con cosas y ponían IRM, ponían óxido de cineugenol y tapaban y limpiaban. Claro, cuando llegaba la noche, miraban las bocas, todas tapaditas, todas blanquitas, y dormían felices, y comían felices, y volvían felices. El que era infeliz era un amigo mío, un discípulo mío, que era dentista de ese pueblo. Porque a la semana siguiente llenaban la sala de espera con flemones, con las caras hinchadas y qué sé yo, porque habían tapado los chicos cantidad de gangrenas parciales, que es lo más frecuente que tienen las patologías pulpares de los dientes de leche. ¿Cómo se llamaba este dentista? ¿Tú te recuerdas? Marcelito, el del Dorado, Vero. Marcelo. Ya. Después si me acuerdo el nombre te lo digo.
O sea, él es dentista del servicio de salud y trabajaba con los chicos de la universidad. Claro, él estaba en el servicio de salud. Ya. Y una Y vez, un día a la semana, iba a ese pueblo que precisamente se llama Caraguatá. ya. Bueno. Caraguataí. Bueno, y puede ser que ahí yo dije, no puede ser que hagan esto con los chicos. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, hablé con un amigo mío, también discípulo, infelizmente murió el año pasado, y nos fuimos a un... Ah, y mi pensamiento fue así. Si yo consigo con la gente más lejana a la civilización, si yo consigo logros allá, entonces va a ser fácil después que esos logros se puedan realizar en las grandes ciudades. Y ahí cometí un gran error. Voy a ver si después lo puedo explicar. Entonces, ¿qué hicimos? Yo dije, vamos a trabajar con los indios. Ya. Nos fuimos a la Patagonia y cuando llegamos a la primer escuela india, porque yo iba a los indios, pero a las escuelas de los indios, porque yo iba a hacer educación para la salud. Y la única práctica que hacía era la aplicación de flúor y sí podíamos cariostáticos. ¿En qué año era, Hugo? ¿En los años 90? Sí. En los años 90. 90, 91. Cuando empezó esto del uso del flúor gel, del Sí, flúor en gel. efectivamente. Bueno, a la primera escuela que llegamos, la escuela india, mejor dicho, era una escuela del estado de Neuquén, pero que asistían los niños indios, mapuches, en la zona de Ruca Choroil. Choroil es loro y Ruca es casa, o sea, casa de los loros, o sea, las cuevitas, las cuevas que tienen así en la montaña los loros. Bueno, llegamos y claro, hablé con la directora, les propuse que hiciéramos un programa para que los chicos dejaran de enfermar, con los maestros también, los celadores, y estuvieron todos de acuerdo. Pero fíjate que después cuando fuimos a tomar un mate cocido con torta frita a la cocina, se acercó una maestra y nos dicen, miren, está todo bien, pero resulta que nosotras, las maestras, que viajamos desde muy lejos, a dedo, venimos acá y no somos solamente maestras. Nosotros, además de maestras, somos las cocineras, las que le tenemos que dar de comer a los chicos, las que le tenemos que acompañar al baño, las que le tenemos que limpiar el culo, las que tenemos que limpiarle los mocos, las que si están mal los chicos tenemos que llevarlos a la casa. Es decir, no es que solamente hacemos trabajo, tareas de maestra. Y ahora ustedes vienen y también que nos ocupemos de los dientes de los chicos. O sea, una especie de rebeldía de la maestra que 10 años después
hacía los programas escuela a escuela, de tan motivada que estaba con estos programas. Cuando los entendió y vio que no era mucha tarea para ella, mucho problema, y al contrario, que se sentían felices ellas de nada más que todos los días, una vez por día, tenían que cepillarse los dientes los chicos. Y una vez por mes, con la misma forma que se cepillaban los dientes, en vez de pasta dental, se le ponía fosfato fluoroacidulado, de pH 3,5. Sí, Hugo, eso, bueno, la instrucción, la propia profesora hacía la aplicación del flúor, la propia profesora hacía la aplicación del flúor, ¿sí? No hacía. Te cuento cómo es. La profesora, primero, si ella no estaba de acuerdo o no lo quería hacer, nuestro pedido, y tú participaste de eso, cuando aquella profesora de una escuela de Bahía, sí, de una favela, sí, fue muy interesante. Se protestó mucho porque nosotros fuimos y avasallamos a los niños con la fotografía, porque yo tenía el vuelo 2 horas después. Y Ali, Hugo, mal fue nosotros. eso. Ali fue el día que yo aprendí mucho contigo. Claro. Porque tú dijiste una frase que acompaña toda mi vida, que fue, cuando una profesora defiende sus niños, sus alumnos, esta profesora será la profesora que más va a te ayudar en el programa. Y yo, en aquel momento, no tenía eso claro. Para mí, era la profesora del problema, y no. Porque defendía a los niños, defendió el programa cuando empezó y comprendió la propuesta. Ese fue para mí los grandes aprendizados que tuve contigo. Sí, me acuerdo, Sonina, me acuerdo que cuando tú me dijiste, uy, qué problema vamos a tener, yo te dije, no, esa maestra defiende a los niños, o sea que nos va a ayudar mucho. Bueno, ¿qué pasó? Y después descubrimos que esta profesora tenía una prótesis total. Claro. Su miedo del dentista, claro. todo su proceso psicológico muy profundo de eternización de este dolor que tuviste, fue, creo, muy importante para que pudiera posteriormente colaborar con el programa. Bueno, ese creo que fue bueno, y tú hablaste del programa en esta provincia, ¿y cuándo empezaste a fotografar? ¿Cuándo empezaste a fotografar los niños, los indios? Sí. Ahora, no, para cerrar el proceso para cerrarlo. Si una profesora no participa activamente o tiene problemas con el dentista o no quiere o qué sé yo, la invitamos a que nos marque 2 niños líderes de su curso. Y esos 2 niños líderes van a ser mejores. 2 niños líderes motivados son mejores que una profesora desmotivada y que no está muy de acuerdo con el programa. Esa fue una conclusión que sacamos. Ahora bien, ¿qué pasó con la fotografía? Nosotros necesitábamos fotografiar a los niños, pero se nos planteó un problema porque los chicos eran muy reticentes a tomarse fotografías, porque para el indio la foto roba el alma.
Y entonces tuvimos que motivarlos muy, muy bien y explicarles cosas lindas de la fotografía que ellos después se iban a ir viendo en la medida que iban creciendo, y todas esas cosas para que ellos aceptaran a la fotografía como una cosa normal y no que les iba a robar el alma. Y entonces tampoco lo hicimos como lo hicimos aquella vez en Brasil, es decir, llegar y empezar a fotografiar a todos los chicos. Lo hicimos por lo menos en la segunda sesión que nosotros nos conocíamos, pero sí que ellos conocieran todavía el cepillo, porque necesitamos la boca intacta como la tenían, no después de un día que ellos se estuvieran cepillando, porque aunque parezca mentira, una buena cepillada de dientes ya mejora todo el cuadro. Y así nosotros fuimos trabajando. Yo pensaba, Sonina, yo pensaba que esas cosas las tenía que hacer la gente de salud pública. Es decir, trabajar con la comunidad lo tenía que hacer la gente de salud pública. Bueno. Y la gente de salud pública lo único que hacía es tratar las enfermedades en los hospitales o en las salas. Y yo decía, y entonces, si en la facultad no se ocupan, y en salud pública no se ocupan de la salud, se ocupan de la enfermedad nada más. Y acá hay algo que no están haciendo. Y dije, ¿y cómo puedo hacer yo? Y recuerdo que una vez yo fui a dar un curso a la provincia de Formosa y me acuerdo hasta el lugar. Estaba bajando las escaleras y en un descanso vinieron dos chicas y me agarraron así, me arrinconaron contra una pared y empezaron a hablar las dos. Y me decían que me habían escuchado hablar de los trabajos comunitarios que debían hacerse y que qué sé yo y que no sé qué, y nosotros tenemos indios allá, indios huichís y tobas, y vos, Hugo, no nos podrías ayudar. Y seguían hablando, porque vos que podés, nos podés ayudar, y vos que, qué sé yo. Y esto era a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, y yo estaba con mi camión ahí. Así que cuando terminaron de hablar, las agarré a las dos de los brazos. Vamos, le dije, vamos. Y empezamos a bajar las escaleras. Bueno, Hugo, no, esperá, ¿cuándo? Ahora. Pero ahora vamos. El asunto es que esa noche, en la casa de una de las chicas, Doris Beterete, pusimos un grabador ahí, arriba de la mesa, una vela porque no había luz en ese lugar, Pozo del Tigre se llamaba, una vela, pusimos el grabador y le dije, bueno, vamos a ver cómo se hace un programa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Y primero habría que pedir permiso y qué sé yo, pero no... Resulta que como a las 3 de la mañana ya teníamos el diseño, toda una intención de un programa que íbamos a comenzar al día siguiente en una reserva Mocoví. Y esta era dentista de esta reserva, era dentista del servicio de salud.
pública, la señorita dentista era del servicio de salud. Sí, ¿O no? ella trabajaba en el hospital de Pozo del Tigre sacando muelas. Bueno, entonces así empezó el programa. Así Y ella, empezó el programa y ahí me di cuenta, de que el año 1991, y eso ya fue en el 93. ya. Eso ya fue en el 93. O sea, 2 años después de que habíamos ido a la Patagonia y habíamos visto con Juan Ponce, mi amigo, que era factible, pero que no era fácil entrar en una escuela. Ya. Y máxime que nosotros estábamos metiendo ya sellados de fosas y fisuras y otras cosas que posteriormente y hasta el día de hoy fuimos retirando y sacando, de manera que un programa comunitario tiene que ser lo más simple posible. Entonces, ¿Por qué? bueno, Porque dime. nunca es mejor el mejor programa. Nunca el mejor programa es el mejor. El mejor programa es el que se puede hacer. Ese es el mejor programa, el que se puede hacer. Y los programas los tenemos que hacer junto con las maestras, los padres, de manera de que ellos estén inmersos dentro del programa, que sean los Hugo, coautores del programa, que se sientan responsables del programa. No que Hugo, ¿cómo uno hacer? vaya con un programa bajo el brazo y le diga, miren, esto es lo que hay que hacer. Ese Entonces, programa no sirve. bueno, bueno, hable un poco más sobre tu aprendizaje, sobre el poner muchas cosas en un programa, como el sellado de fisuras, o como poner otros elementos que pueden atrapar el programa, y además hable sobre eso que es el cepillado, que creo que es un elemento del corazón del programa, ¿no? Y Sí, cómo bueno, mantenerlo en el tiempo. sí, tiene razón, porque me acuerdo que un periodoncista que estaba muy emocionado con el programa de salud, un día me dijo, Hugo, ¿por qué no aprovechas y no le metes una sonda y imagínate lo que significa a unos chicos ponerle una sonda en cada muela, en cada diente de afuera, de adentro, anotar, que no sirve para nada el programa ese. O sea, el programa tiene que ser lo más simple posible. Pero acá hay otra cosa, que fuimos cambiando en el tiempo. Bueno, dime. Al principio, yo reunía a los niños y las maestras y hablaba a los niños y les daba la clase a los niños. Hasta que me di cuenta, y más me di cuenta por mirar la fotografía, porque nosotros fotografiamos todo, a la escuela, a la maestra, cuando entramos, cuando salimos, a los chicos, y lo último que fotografiamos eran las bocas. En las fotografías en donde yo estoy dándole una conferencia a los niños, vos ves que uno está mirando para arriba, el otro Nadie te está, escucha. el otro, casi nadie prestó atención a lo que yo decía, ni entendió nada.
Y entonces ahí me di cuenta que había que solucionar otro error dentro de mi intento de llegar con salud a la población. Que los que sabían educar, sabían enseñar, los que estaban todo el día con ellos, los que conocían hasta la forma de expresarse, que conocían todo, eran los maestros. Y como nuestro programa era tan sencillo, era muy fácil que los maestros lo entendieran y que fueran ellos los que les transmitieran a sus alumnos cómo era el programa y cómo lo íbamos a desarrollar. Entonces, Hugo, Y en donde, este espera, Sonia, punto, ¿cómo hacer eso? espera, Sonia. Y donde más notamos esta actitud de que eran los maestros los que tenían que transmitirle a los alumnos, fue un programa que hicimos en la provincia de Santa Fe con sordos e hipoacúsicos. Imagínate yo enseñándole un programa a una sordita así de 4 años, de 5 años, o a un sordón así de 13 años. Me acuerdo que la primera charla que quise dar, yo sabía que eran todos sordos, mudos. Entonces me paro y digo, buenos días, niños. Qué ridículo, qué mal que me sentí ese día. No funciona. Así que llegamos a la conclusión de que la maestra de los sorditos así iba a saber cuánto tiempo iba a dedicarle para explicarles el programa. ¿Cómo se lo iba a explicar? Con dibujos, con plastilinas, con, no sé, ella sabe. Y sabe cuánto tiempo va a tardar. A lo mejor está 3 meses para explicarle a una sordita de 4 años. Mientras que la maestra de los sordos y sordas de 13 o 14 años sabe cómo les va a llegar a ellos, que ya están empezando a besarse y que para besarse tienen que tener la boca limpia y cuidada y qué sé yo y no sé qué, pero entonces nosotros dejamos de ser nosotros los que dábamos las clases y hacíamos la comunicación con los chicos para que sean las maestras. Primero formamos a la maestra. Hacíamos una autoaplicación de flúor con las maestras. Le enseñamos cómo teníamos que trabajar por cuadrantes, 4 cuadrantes, y de afuera y de adentro, etcétera, 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 y que después esas maestras fueran las que le explicaran todo esto a los chicos. Bueno, Hugo, muy interesante. Me voy a correr un poquito. Ya. Me voy a correr un poquito porque me está dando el sol. Ahí está, ¿no? Bueno, sí está bien. Me gustaría que tú hablases sobre tu reflexión sobre las grandes luces y las pequeñas luces. ¿Por qué entonces el modelo del programa de las pequeñas luces no se aplican a las grandes luces en las grandes ciudades? ¿Cuáles son las diferencias que hacen con que el programa el fracaso sea mayor? ¿Cómo tú ves este elemento que nosotros sabemos que es muy complejo? Bueno,
Yo tuve una visión personal una noche que salíamos de Buenos Aires hacia México, en donde en la medida que el avión se va elevando, queda un manto de luces hermoso abajo, es como una palangana llena de bichitos de luz. En la medida que se va alejando el avión, ya las luces son más pequeñas. Y después más pequeñas, y hasta que tú te asomas así, tapando los brillos de adentro del avión, puedes ver una pequeña lucecita, ¿sabes? Esa pequeña lucecita, que parece como un puntito, es un pueblito en donde hay 1.000 o 2.000 habitantes. Y sabes que hay otros pueblos más pequeños que no tienen luces. Son los sin luces. Y en la medida que te vas acercando a México, sin luces, pasa exactamente lo mismo. Sí. Vas viendo luces más grandes, hasta que ves el Distrito Federal, una hermosura ahí. Muy bien. ¿Dónde se forman las ciencias? ¿Dónde se forman, dónde explotan los políticos? Todo eso se hace en las grandes luces. Y tú sabes que en las grandes luces hay no especialistas de brazo, hay especialistas de mano. ¿Sabe que no hay especialistas de mano? Hay especialistas de dedos. Pero en las pequeñas luces no hay ni especialistas. Hay un médico, hay un farmacéutico, hay un dentista. Y como las ciencias se hacen en las grandes luces y generalmente con los dentistas o los cientificistas nacidos y criados en las grandes luces, no salen ciencias para las pequeñas luces. Es como que, bueno, crezcan y después van a poder tener especialistas y después van a tener ciencias acorde con ustedes. Pero así, para 1.000 habitantes, para un dentista, no voy a estar haciendo una ciencia. ¡Qué error tremendo! Hay una ciencia y si tú puedes agarrar algo de esa ciencia, lo agarras. Y si no, bueno, yo no tengo la culpa. No, no es así. La ciencia tiene que estar al alcance de las manos de los dentistas de las pequeñas luces. O sea, no quiero decir que la ciencia es elitista. No lo quiero decir, ¿eh? Pero es. Tenemos que fundamentar y ser que la ciencia es elitista. Algo que la raza humana no lo puede aceptar. Que haya una ciencia para los más ricos. Y la ciencia de los dominantes.
La ciencia de los dominantes, la de los ciencia de los... dominantes, de Bueno, los fabricantes de ciencia. pero hay que pensar, Hugo, que la ciencia es producto de la forma como la sociedad se organizó. Entonces, también ella es reflejo de este proceso social que hace con que algunos tengan mucho y la mayoría tenga poco, ¿no? Bueno, mira, será por eso, porque yo era uno de los pocos. Yo era uno de allá, del pueblito de Montecaseros. Y puede ser por eso es que luché incansablemente para lograr lo que a Luguito, chiquito de allá, de Montecasero, provincia de Corrientes, le hubiera gustado que le hicieran. Y no que a los 8 años lo llevaran a que lo taladraran y lo reventaran y lo... Mira, Donina, ayer, ayer, El 20 de abril de ayer, 2021. ayer, ¿hoy qué día es? 21 de abril, Hugo, hoy día, Bueno, ayer, 20 de abril, ya, en el diario, en el periódico, en el jornal, salieron 2 páginas extensas que los 10 clubes más ricos del planeta se iban a juntar para hacer su campeonato de fútbol, en donde estaba el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool, estaba el Real Madrid, estaba el Milan, estaba el Barcelona, estaban los 10 más ricos del mundo. O sea, chau las pasiones de los integrantes de los clubes chicos, soñando con que su club suba, que gane, que no. No, excluido, digamos, la pobreza del fútbol. Ayer, en Europa. Pero así. mira que todavía está la cosa popular, que hoy ya 2 equipos de los que se habían puesto allí, dentro de todos los mejores, renunciaron. Y hoy van a renunciar otros 3 o 4 más. O sea que es posible que esa cosa para los ricos y para los más pudientes fracase. Sí, Hugo. Volvemos a la ciencia. Tú hablaste de un concepto de los cientificistas. ¿Quién son para ti los cientificistas? Son personas muy inteligentes, son personas muy voluntariosas, son personas que, que quieren el progreso, que quieren que la humanidad mejore y que muchas veces les pasa como a mí, que fui uno de ellos y que después me arrepentí, como se arrepintió el creador de la bomba atómica. Pienso que el que está dentro de una ciencia humanística no se tiene que olvidar de los humanos.
y que está por sobre todas las cosas. El ser humano está por sobre todas las cosas. Y si no, pregúntaselo a los cientificistas animales, porque hay muchos animales. Cientificistas animales están llenos, son muy animales, porque lo defienden mucho al animal. Por sobre todas las cosas, defienden el que está con los perros, defiende a los perros. Y en la que está con los elefantes, que hay muchas cuidadoras de elefantes, aman los elefantes y por sobre todas las cosas es una humana, no es una humana, es una elefantana, no, es una animal. Claro, porque el que cuida a los seres humanos es muy humano, el que cuida a los animales es muy animal. Pero seguramente que les pasa como me pasa a mí, como me pasó a mí, que yo creía que luchar por una ciencia para los humanos era humana, hasta que me di cuenta que esa ciencia que yo estaba creando era inhumana para una criatura de 2, 3 o 4 años, que era muy perfecta. Era muy perfecta esa operatoria dental para esa muela de leche, pero el problema importante era que esa muela de leche estaba metida dentro de una boca y esa boca era de un niño. Entonces dejaba de tener valor la cuadrimetría y las capas de barniz y la aislación para realizarla y la anestesia y todas las cosas que estaban alrededor de la muela dejaban de tener sentido cuando aparecía un niño de 3 años que era el que abría la boca, el dueño de esa muela, y que contaba todavía con el beneficio de que esa muela la había puesto la biología y sabía que la biología misma la iba a sacar. A una la iba a sacar a los 5 años, a otra a los 8, a otra a los 10, pero que la iba a sacar. Porque así como que tenía todos los elementos para fabricarla, para que sean tan hermosas y para que cumplieran su función durante un tiempo, era tan maravillosa todas las cosas que tenía para sacarlas. Si estuvieran sanas o si estuvieran enfermas. Hugo, y bueno, esto es muy interesante, pero claro que podríamos hacer una otra charla sobre la relación entre los programas y el Estado, ¿no? Porque al final el Estado, que que de alguna manera produce un discurso universal para el territorio nacional, se apropia de los conceptos de la ciencia para producir salud en las personas. Comente sobre tu relación con el Estado argentino, cómo empezó tu colaboración con los programas del ministerio, el periodo, o sea, cómo fue para ti esta experiencia con el Ministerio de la Salud de tu país y posteriormente con el Ministerio de Salud de Cuba, que ya conversamos sobre eso una vez, pero si puede profundizar este tema es muy importante. Bueno, en esta parte no me resta más que ser cruel. Infelizmente la salud
está inmersa en programas de futuro y continuidad de estos programas. Y tienen además otra cosa muy en contra, que es que son muy baratos. No producen movimientos de dinero. Y tiene otra cosa que no se ve. Y como la salud está metida dentro de equipos políticos del momento, acá no existe, no hay diferencia entre los conservadores, los populistas, los radicales, los comunistas. No. Acá no. Acá el asunto es que los políticos hacen cosas que se vean los resultados antes de los 4 años que dura su mandato. La salud no se ve. ¿Para qué van a invertir plata? Poca. Van a invertir plata para algo que no se vea, que no tenga un rédito político. Pero no hay excepciones. En tu experiencia de los 20 años, 20, 30 años de un programa que permaneció en el tiempo con ayuda del Estado, del dentista, del sanitarista de una área que mantuvo el programa. Hable sobre eso. De una experiencia concreta. Sí, puede ser la provincia de Neuquén. Puede ser la provincia de Neuquén. Y no puedo hablar de otras porque mucho no conozco. Sí conozco, por ejemplo, la provincia de Misiones. Yo estuve 3 horas, yo y 5 discípulos míos, en el despacho del gobernador, cuando era ministro de Salud Pública, y totalmente convencido, sí, Hugo, eso es lo que hay que hacer, eso es lo necesario, eso es 3 horas, almorzando y mostrándole material, diapositivas, trabajos, programas infanto-maternales, o sea, le mostraba al niñito a los 5 años y después se lo mostraba a los 25 cuando era mamá, y que era una mamá sana y que entonces no iba a enfermar a sus hijos. En Cuba, por ejemplo, ese programa infanto-maternal fue hermosísimo. Cuando en Cuba no tenían cepillos, o sea, lo compraban al exterior, no tenían fábrica de cepillos. Y eran muy caros. Tenían un cepillo por familia. Familia de 5 o 6 personas tenían un cepillo, así con los pelos todos para los costados, por familia. Por eso en una entrevista con el ministro de Salud, yo le dije que no se podía hacer una revolución sin armas, no se podía hacer un programa de vacunación sin vacunas, y que nosotros no podíamos hacer un programa de salud bucal sin cepillo de dientes. Y ahí fue que el ministro me preguntó cuánto duraba un cepillo de dientes. Y cuando yo le dije 4 meses para una persona, me dijo, no, Cuba no puede.
Los niños de Cuba, doctor, le dije. Inmediatamente me dijo, los niños de Cuba van a tener su cepillo. Y al año siguiente tuvieron la primer fábrica de cepillos dentales en Cuba. Era un ministro que creía y trabajaba mucho por la salud. ¿Sabes lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos? ¿Te recuerdas del año del programa en Cuba? ¿Qué año fue? Cuando fuiste... No me los años acuerdo. 90, bueno. Sí, ¿Eh? yo siempre hablo que hay siempre avances y recuos en los programas y del Estado, pero hay siempre una transformación, creo, ¿no? Los programas avanzaron en los años. Habla un poco sobre tu reflexión de la América Latina en ese sentido. Mira, hace 2 años estábamos dando con la doctora Verónica un curso en el Alto de La Paz, en Oruro. No, Oruro no era. Sí, sí, ¿cómo se llama? ¿Oruro? No. No, no era en el Alto. El curso del Alto tomamos un colectivo a la madrugada que nos llevó hasta aquel lugar donde damos el curso. Oruro. En Oruro, a 4.000 metros de altura, y yo daba una conferencia y después de mí daban una conferencia los del Ministerio de Salud. Cuando yo hablo de lo negativo que es fabricar móviles odontológicos que terminan sirviendo nada más que para transportar un sillón para sacar muelas, porque esa experiencia ya la había tenido en el África, en los centros de refugiados árabes saharauis democráticos, en donde de las Islas Canarias hicieron una colecta muy grande, 3 millones de euros, y compraron un súper camión con doble tracción, aire acondicionado, equipo de rayos, compresor, turbina, todo de última generación, y lo llevaron al desierto del Sáhara. Resulta que cuando yo fui a hacer un programa de salud, lo trajeron como para mostrar que también tenían ellos la lámpara de halógena, de luz halógena, se había fundido. Y ahí no tienen. Es decir, no tienen dónde comprar un repuesto. La turbina no funcionaba. El aparato de rayos no andaba un año después de los 3 millones de euros. O sea, ese semejante camión de 3 millones de euros servía para ir a un lugar, que suba el paciente, se sentara en la silla y le sacaran una muela. Bueno, en Oruro, cuando yo hablo de que eso no sirve, que con toda esa plata se pueden hacer programas hermosos comunitarios, los doctores de salud pública que venían después venían a anunciar que Bolivia se había gastado 20 millones de dólares en 5 o 6
móviles odontológicos Sí, ¿para que qué, iban Hugo? entonces a atender todas las... Qué mentira, ¿no? Hugo, qué grande mentira científica esa. Y acá en la Argentina, exactamente lo mismo estuvo pasando el año pasado. Qué grande mentira, O ¿no? el año pasado no, 2 años atrás. Siendo que la responsable de salud de la República Argentina había tomado mi curso en Córdoba y había quedado fascinada. Ay, Huguito querido, no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que... Y esto, no, sí, ya, no. Nunca me llamó para ver cómo podríamos hacer. ¿Y qué hizo? Compró, no sé, la cantidad, pero la cantidad. Con escáner de última generación. Con escáner de última generación, Sonina. Están estacionados en un galpón ahora. Están ahora, no sé cuántos de esos, creo que como 15 o 20, parados en un galpón, porque no sirven. Pero ¿sabes qué? Hay que escribir sobre ¿Sabes eso y qué? denunciar y proponer. Sonina, la corrupción, mi amor, sirvió para los bolsillos de ellos, sirvió para justificar un gasto de una plata de algo que... Y la gente se ilusiona porque ve un móvil odontológico ahí y le ponen hecho por el Ministerio de Salud y la gente piensa de que, bueno, se le solucionan los problemas bucales, qué sé, hombre, me da mucha bronca. En este momento estoy en un periodo de mi vida en donde estoy bastante enojado con la humanidad, toda. Así que... Hugo, bueno, hoy día hablamos sobre los programas comunitarios, cómo empezaron, y creo que podríamos hacer una profundización sobre ellos, de los primeros a los últimos, las grandes luces. Creo que no fue posible hacer esta profundización en este día de hoy. Y pienso también que la relación con el Estado era una relación que, pasa por el Estado la posibilidad de universalización de un programa, ¿no? Porque al final él que produce esta posibilidad con los dentistas del servicio público, ¿ya? Que son muchos y que hacen muchos programas y hacen muchas acciones. ¿Qué piensas tú de hacermos otra charla con otro tema? O si quiere continuar hablando del tema de los programas comunitarios. ¿Tú qué me decides? Por más 20 minutos, para no quedar muy grande la charla. Eso es importante, porque si la charla la haces muy larga, después nadie ni la lee, ni la escucha. O Entonces, sea, sí, si quieres podemos hacer, sí. Podríamos hacer busca una algunas última. preguntas que tú sabes bien qué Ya, preguntar ya. y lo hacemos, Y lo la hacemos. próxima. Yo ¿Tú quieres tengo... hablar un poco más sobre las grandes luces, las dificultades de los programas comunitarios y así terminamos hoy día y hacemos una otra con otro tema? Sí, claro. Más de una vez me preguntaron si cuando yo era rehabilitador de niños y daba mis rehabilitaciones con mantenedores de espacio, prótesis, tratamientos pulpares, ¿no? De todo lo que la mejor ciencia odontológica tenía en ese momento.
y daba estos cursos especialmente en el interior, muchos profesionales me decían de que ellos tenían también en sus pueblos niños con las boquitas muy destruidas, pero que no tenían posibilidad de hacer las prótesis, los puentes. Si yo no tenía algo más sencillo, y yo me disculpaba, no sin sentirme mal, ojo, me sentía mal, y me disculpaba y decía que eso era lo que yo tenía como científico para un caso de un niño con caries rampante. Y no sabía de otra cosa, no la sabía. Y me costó más de 30 años saberlo. Yo ahora sí lo sé. Ahora al que puedo rehabilitar muy bien es aquel niñito de la cordillera, o a un Down, o a cualquier niño. Pero sí tengo problemas con el hijo del gobernador. Si querés hablamos de eso la próxima vez. Sí, Hugo, será una muy buena reflexión. Y así quedamos hoy día. Muchas gracias, Huguito, por tus grandes reflexiones sobre los programas comunitarios, sobre la posibilidad de acción del Estado, las dificultades que el Estado latinoamericano tiene con los programas y sobre la humanidad. Muchas gracias, Hugo. Un Chao, mi beso. amor. Hasta pronto.